Lo cierto es que el título de la Constitución que se refiere a la familia real no está desarrollado y por lo tanto eso ha implicado que a la infanta Cristina quien la esté juzgando sea un juez ordinario y no un Tribunal Superior de Justicia. No, en este caso es el rey, no la infanta. Quien es inviolable es el rey, no la infanta. En este caso quien está juzgando a la infanta es un juez ordinario como consecuencia de que la infanta no tiene un fuero especial, está siendo juzgada como cualquier otro ciudadano y eso pone de manifiesto en este caso que es cierto que la justicia es igual para todos en este caso porque la juzga un juez ordinario y segundo porque le ha llegado un auto de imputación al que va a tener que hacer frente y al que todos los españoles agradeceríamos que de una vez por todas diera explicaciones, sobre todo para evitar una situación que no tiene precedentes en ningún país del mundo y que por lo tanto está haciendo un enorme daño a la imagen de la sociedad española y de España como país en su conjunto. Ahora bien, ¿la hija del rey puede dejar de ser hija del rey? Yo creo que eso es bastante inverosímil, ¿no? Lo que sí que puede hacer es renunciar a todo ese tipo de privilegios que tiene por su condición de ser hija del rey. Es decir, yo creo que infanta seguirá siendo porque es una condición que le viene dada como consecuencia de que es hija del rey. Ahora bien, sí que es cierto que a los españoles no nos gusta que alguien que está en este momento cuestionada, no olvidemos, no condenada, sino cuestionada, es decir, imputada, es decir, tiene todo el derecho del mundo a tener la presunción de inocencia y a poder explicarse y que por lo tanto si existe realmente una condena, pues tendrá que renunciar a todos los privilegios que le corresponden por ser hija del rey. Pero lo que no podemos evitar es que sea la hija del rey y que este caso tenga una proyección pública internacional muy desagradable para el conjunto de los españoles, atendiendo a que la monarquía ha sido siempre un elemento de cohesión y sobre todo de representación institucional importantísimo para España y para los españoles. Yo creo que hay que salvaguardar muy bien lo que es la monarquía, la función de la monarquía y lo que la monarquía ha servido y ha sido para España en estos últimos años y lo que está pasando ahora, que es la consecuencia de una falta absoluta de control de dinero público y sobre todo una actitud de tráfico de influencias que en estos momentos está siendo investigada y cuestionada y que si existe una sentencia que los declare culpables, pues van a tener que responder. Solo hablabas de que la justicia es igual para todos. ¿Por qué es entonces la infanta desimputada en primera instancia? Porque ha habido un recurso y se ha estimado. ¿Y por qué se estima en el caso de la infanta y no se estima en los demás? ¿Cómo es que la mujer de Diego Torres está imputada desde el primer día y la mujer de Iñaki Urdangarín no está imputada? Pues por eso el juez pero es evidente que no hay la misma justicia para todos. Habiendo determinados paralelismos entre una situación y otra, él insiste en que hay indicios racionales de criminalidad y por lo tanto dicta un auto de imputación. ¿Cuántos años hace que está imputada la mujer de Diego Torres? Años. Pero él la imputó, ¿cómo puedes plantearte igualdad? Hubo un recurso por parte del fiscal y la desimputaron y él la ha vuelto a imputar, lo cual significa que ella está padeciendo exactamente los mismos rigores judiciales que cualquier otra persona que tiene derecho a defenderse. La mujer de Diego Torres. La única pena. Sí, bueno, es que no sé por qué me estáis atribuyendo cosas que yo no he dicho. Yo simplemente me he limitado a hacer. Pues no las he dicho porque sé muy bien lo que digo. Gracias a Dios todavía estoy mentalmente cuerda y sé lo que digo y yo me limitaba a hacer un análisis jurídico de la situación jurídica que se está produciendo y en este momento es que hay una persona a la cual se ha imputado y por lo tanto eso significa que se le atribuye el derecho de defensa, es decir, de ir ante el juez a explicar qué es lo que hay de verdad en lo que se le está imputando en esos indicios racionales de criminalidad que se le atribuyen. Eso no le diga nadie, pero que hay trato de favor. Haría un favor el ir y explicarse de una vez por todas porque esto acabaría con la situación de inseguridad y sobre todo de daño de imagen que está haciendo al conjunto de la sociedad española. Pero es que hasta ahora no se había producido esto. Y has negado el trato de favor, que es evidente cuando la Fiscalía se persona para ella y no para los demás y cuando imputa el trato de favor en este caso se produce, por ejemplo, cuando a un determinado político se le imputa por algo, va a un Tribunal Superior de Justicia porque está aforado y su condición de aforado le obliga a ir a un Tribunal Superior de Justicia y en este caso a la infanta Cristina, como no tiene un aforamiento especial, ha ido a un juez ordinario. Pero es aún peor porque no tiene aforamiento especial y sin embargo las fuerzas del Estado le pero esa es otra cuestión. Ilegal. Esa es otra cuestión que es real. Es real, pero eso es otra cuestión. La cuestión es que a ella la está juzgando un juez ordinario y que no tiene en ese sentido, en ese aspecto, ningún trato especial. Formalmente no. Bueno, pues entonces no me atribuyáis otra cosa que yo no he dicho. Pero es que niegas que informalmente hay presiones y niegas que su abogado es un parte de la Constitución. Es la hija del rey y que no puede dejar de ser la hija del rey y que por tanto eso es lo que implica que esto tenga semejante onda expansiva en los medios de comunicación y semejante proyección
jurisdicción pública, porque si fuera una señora anónima, como por ejemplo la señora Torres, que no sabemos ni siquiera cómo se llama, pues no pasaría. La hija del rey. ¿Puede dejar de ser la hija del rey, que es lo que nos preguntaba aquí el moderador? Pues oiga, no, es la infanta. Lo que sí puede hacer es renunciar a aquellos privilegios que tiene en tanto que con su condición de ser la hija del rey. Por ejemplo, salían las imágenes. El duque de Palma sigue utilizando su título para felicitar la Navidad. Pues oiga, no, este señor no, porque no tiene por qué tener esa condición, porque si está imputado... Ahora bien, también os diré una cosa. Vuelvo a insistir, imputado no quiere decir culpable, que todos tenemos la idea, la presunción de que es gente que puede resultar condenada. Pues cuando resulte condenado, cuando exista una sentencia firme que diga que estos señores son culpables, ellos y todos los demás que hay, entonces exijámosles el cumplimiento de todas las penas que les vengan impuestas, de todas las sanciones, la recuperación de todo aquello que han robado, que eso es muy importante, aparte de que paguen penalmente, tienen que pagar la responsabilidad civil y sobre todo restituir aquello que han robado y después que renuncien a todo tipo de privilegios que ostenten. Pero mientras tanto no los hagamos culpables, pues es lo que tú decías. Pero antes tú hacías una referencia como muy dramática al daño que hacen a la imagen de España. Pues sí, muy bien. Porque decía Villarroya, salen en todos los periódicos, pues hacen daño a la imagen de España. Son ellos. No se es una victoria pírrica y inútil. Y segundo, como ya han pagado su causa, pues ya está, no hace falta que pidan perdón. Eso es lo que has dicho aquí. No, digo que en un Estado de Derecho, así es como lo hemos construido entre todos. En nuestra Constitución, en nuestras leyes, dicen que la forma de pedir perdón es cumplir condena. Y eso ya lo han hecho. A partir de ahí, ¿qué es deseable que pidan perdón? Sí, pero desde el periodismo, desde la intervención acalorada y emocional, se puede decir cualquier cosa. Pero plantear que eso sea periodismo, lo siento, pero no. Te pregunto a ti directamente. ¿Tú crees que deberían pedir perdón? Yo ya he dicho que cualquier persona que le cause daño a otra, de forma justificada o injustificada, el pedir perdón es una forma de desbloquear procesos. Pero desde la legalidad... ¿Y por qué no piden perdón? Eso habrá que preguntárselo a ellos y que hagan cada uno lo que quieran, y muchos han pedido perdón. Además, es injusto decir que los etarras no piden perdón, porque hay muchísima gente que no solo ha pedido perdón, sino que han conocido a los familiares de sus víctimas y han pedido perdón incluso cara a cara en encuentros íntimos, personales, donde han podido saltar. Eso ha pasado en el País Vasco. Esto ha pasado. Con lo cual, si queréis que llegue la paz, empezar a construir la paz y a dejar de boicotearla. Me sumo de manera ferviente a las felicitaciones que ha hecho aquí Carlos Fuentes, a la actitud que tuvo Kake Minuesa ante un hecho sin precedentes. Es un hecho sin precedentes que se pongan en libertad una banda de 60 asesinos, que suman entre todos ellos 309 muertos. Pero es la ley. Un hecho sin precedentes. Es un hecho sin precedentes. No es sin precedentes, pasa cada día. La gente que cumple condena sale de la cárcel. Que los asesinos se reúnan en un matadero para dar una rueda de prensa. Que ya no son asesinos. Perdona, son asesinos. Son gente que ha matado a más de 20 personas. Han estado 30 años les ha salido en este país no hay cadena perpetua. En este país no hay cadena perpetua ni pena de muerte. Gemma, te pido por favor que ahora dejes exponer a Karina. Es que me parece muy bestial lo que está diciendo, sinceramente. Pero yo lo que te digo es que Kake Minuesa puso voz al pensamiento de muchísimos españoles que han tenido como referente a las víctimas del terrorismo un referente de dignidad, un referente de memoria y un referente de la necesidad de hacer justicia. Y somos muchos los españoles los que nos sumamos a esa voz que puso Kake Minuesa a exigir que pidan perdón. ¿Qué justicia queréis? Pena de muerte. Que cumplan sus condenas. Ya lo han hecho. Que cumplan sus condenas. Que paguen por lo que han hecho. Que paguen las responsabilidades civiles que deben a las víctimas. No, no lo han hecho. ¿Cómo que no lo han hecho? Les ha salido a Inés del Río, que era la única a la que le afectaba la sentencia de la doctrina Parot, que fue anulada, le ha salido a un año de prisión por cada uno de sus asesinatos. ¿Eso es hacer justicia? Sí. No, no lo es. Sí, en nuestro marco legal sí lo es. No lo es. Es un hecho sin precedentes. Pero, no hay Karina, ningún país del mundo. Os digo lo último. No hay ningún país del mundo. ¿Vosotros todos los países por ejemplo, que los terroristas de Al-Qaeda hicieran una reunión de estas características en Nueva York, por ejemplo? Es que lo podrán hacer cuando salgan de la cárcel. ¿De verdad? ¿Os creéis que la sociedad americana lo permitiría? ¿De verdad creéis vosotros que la sociedad alemana permitiría que
que los nazis, En el algunos de Ulster ha los pasado. queden Es que ha allí, pasado en todas hagan partes. un acto de Es que reconocimiento en el Ulster y están que en el además celebren Parlamento. manifestaciones. Y son políticos de verdad, inactivos. yo es que no lo entiendo, es que no entiendo cómo podéis ver eso justo porque no En lo Israel- es. Y Kake lo que hizo fue poner la voz a la dignidad de Lo las que hace es víctimas, sabotear la paz. porque esto es una humillación a las víctimas que no se merecen, que han sufrido muchísimo y que nadie ha resarcido su daño. Que y han 30 está años en la viendo cárcel. cómo esta ¿Pero de gente qué se hablas? pasea por la calle. Pero, ¿Cómo Karina, que nadie Karina, ha por favor, Yo voy al resarcido su teléfono, daño? por favor, No voy al entiendo teléfono. cómo podéis Karina, considerar Karina, ha que esto quedado sea clara justo. también tu postura. Estamos en un debate. Cuando se toca el dolor de las víctimas, es muy fácil crear sensaciones como la que se ha creado ahora, ¿no? Porque es evidente que argumentar con elementos racionales, legales, cuando alguien siente la repulsa que todos compartimos del dolor por esas muertes, es muy complicado. Pero, Gemma, comparto con ella una cosa, es la ley. Se ha aplicado rigurosamente la ley, lo ha dicho Europa. Y contra eso, y parece mentira, Karina, que lo digas tú, no podemos hacer nada, aunque sea con la nariz tapada. ¿Sabes lo Aunque que decía sea... Platón? ¿Me permites que te diga Sí. una cosa? No hay nada más injusto que parecer ser justo. Madre de Dios. Y entonces, un momento, y entonces, ¿qué crees que se tiene que hacer con estas personas? Que algunas han pasado 20 años en la cárcel, algunas 30, y en función de una sentencia han salido a la calle. ¿Qué tenemos que hacer? Pero la pregunta te la hago yo a ti. Espera un momento, no permitir Karina. que se reúnan, no permitir que se manifiesten. Pero es que no son permitir personas que libres. Perdonadme, Son ciudadanos. ¿puedo Han hablar? cumplido. ¿Puedo hablar? Sí, claro. No permitir que cuando las víctimas Pero van a hacer basándose en reconocimiento qué. a los pueblos en donde ha habido asesinatos, se les diga los nuestros en la calle, los vuestros en el hoyo. Eso es lo que es impresentable. Sí, estoy No de se acuerdo en debe eso. En permitir, eso estoy de acuerdo. porque eso es una humillación Sí. a quienes ya han sufrido lo insufrible. Pero será una Y eso cuestión la ley- personal, la ley particular de debe- cada individuo. Bueno, pero la Pero ley no- está para protegerlos, está para protegerlo todo. Y mira, un país, la dignidad de un país se mide por cómo Pero, trata Karina, a sus víctimas. esa Y fijaros reunión- cómo esa tratan reunión a fue las franquismo víctimas como vigilada. el resto de Karina, países del mundo esa y cómo reunión tratamos nosotros a fue las nuestras. A autorizada por la Fiscalía porque no vio ningún tipo de delito. Y la Fiscalía la aceptó que se De celebrara. verdad que Vale, nadie- pero yo nadie pregunto ve ahora, por delito, favor, quiero nadie ve preguntarle- delito quiero- en la ¿Eres tú más concentración. lista que el fiscal? No, pero ¿Eres acaso más exigente que el fiscal el del fiscal Estado? lo que dijo Sí. es, las víctimas no se han personado, no están personadas y el fiscal tampoco me ha pedido Entonces, nada. ¿y qué quieres que Pero hagamos? bueno, pero el juez tiene que tener suficiente criterio. Y si el juez tiene que decidió armar las que suficientes no había argumentos. ningún problema, ¿qué pasa? Bueno, yo ¿Tenemos creo que es tirar al injusto. juez Yo- a los leones? Yo pienso que eso es injusto. Bueno, es injusto. Y como lo es, no debe permitirse, como tampoco debe permitirse la manifestación que hay preparada para el próximo sábado, porque es una humillación a las víctimas y las víctimas no lo merecen. Pero no se puede No lo plantear en merecen. términos de Y no lo merece humillación. la dignidad de España y de la sociedad española entera, Madre de Dios. que ha No sufrido hables en mi nombre. enormemente No hables en mi Karina, la lacra del estamos al terrorismo. final de un Te lo digo de proceso verdad. histórico que ha causado mucho dolor. Hay casi 1000 muertos y hay miles de familias de uno y, de ¿Y uno que y aquí otro quién ha salido han- perdiendo? Las víctimas. Evidentemente, claro que las víctimas son las que más han sufrido porque han perdido a sus padres de los dos bandos. Y la gente que, equivocada ¿De o qué no, bandos? ¿De qué bandos? Si aquí de no ha las habido dos ningún partes en bando. conflicto. No, Hay un conflicto. perdona, no Vale, hay pues ningún no hay conflicto. conflicto. Muy Había bien. unos que Vale, mataban pues ya y está, otros fuera. que morían. Ya está, pues es nada, que estaba ya está. así. Vale, Es que eso era así. Solo una Vale. pregunta, señor Yuk, por favor. La pregunta que estoy haciendo esta tarde en el programa. ¿Por qué no piden perdón? Muchos lo han hecho. Muchos Esto que- es falso. va, Es que me muchos quedo lo con han esto, hecho. si muchos lo han hecho, Carlos, hay perfecto, gente ¿eh? que es tan generosa o tan, voy a decir generosa, que ante el hecho evidente de haber causado un dolor, dan ese paso y piden perdón. Y otra gente que no. Vale, pues ya ¿Qué está. vamos a hacer si no quieren Karina, pedir por ¿Sabe favor, cuál es que- el problema, señora Galdón? Que hace 10 años y ahora ya vivíamos en una democracia y la gente podía votar libremente y supuestamente en un país democrático y libre la gente podía expresar libremente sus ideas. Y había gente a la que por expresar libremente sus ideas y pensar diferente le pegaban un tiro. Y eso no Exacto. es nada democrático. Evidentemente. Y no es nada Y por eso han tolerable, acabado en la señora cárcel. Galdón. Y por eso han no acabado es en la cárcel. absolutamente nada tolerable. Totalmente de Y es acuerdo. que ¿sabe lo que pasa? Que actualmente en la actualidad la diferencia entre antes y ahora es que antes pegaban un tiro y ahora, por ejemplo, la libertad sigue siendo patrimonio de unos pocos. Y No, eso es lo que en señor. una democracia no, No, se señor. puede tolerar. La diferencia es que Lo ahora es, están dejando señora las Galdón. armas.
Espere, que se están desarticulando. déjeme Gemma, hablar, por por favor. favor. O sea, no puede ser, no me diga que estamos en una situación diferente porque las víctimas fueron el otro día a recorrer determinados pueblos y no pudieron intervenir, ni pudieron hablar y tuvieron que ir escoltadas mientras otros les hacían gestos soeces y les decían los nuestros están en la calle y los vuestros Porque en el hoyo. estamos en un proceso. ¿En qué proceso? En un proceso de paz. En un Y el proceso de paz es largo. ¿De qué si no ha habido guerra? Si es que no ha habido guerra, había unos que mataban pues nada, pues y que otros sigan que matando. morían. Pues de verdad, ¿Y sabe que lo sigan ocurre? matando. era- Es que, ¿qué quieres? ¿Que sigan matando? Lo que están, no pongan en mi boca palabras que yo no he dicho. Es que ¿cuál es la conclusión de lo que Lo único que le digo dices? es que yo lo que quiero es memoria, es dignidad y es justicia. Y es memoria frente al olvido que algunos pretenden tener ¿Qué de lo que ha olvido? ocurrido en este país, que ha sido muy grave. ¿Qué olvido? Quiero dignidad para las víctimas porque se las está humillando, permitiendo determinados actos y determinadas concentraciones que humillan a las víctimas. Y quiero Los justicia asesinos han porque pasado hay por la gente que ha cárcel. ¿Qué muerto mejor y justicia eran que esto? inocentes. Han muerto simplemente por pensar diferente. Pero Y nadie hoy les no va a hay devolver a la vida. justicia Nadie porque les va a vemos devolver a a la los vida. asesinos reunirse, porque vemos a los asesinos manifestarse Porque y vemos tienen a las derechos. víctimas teniendo que ir Porque tienen escoltadas. derechos, porque han y cumplido eso una pone condena. en cuestión la calidad democrática de nuestro país. No, No, es señor. justo, no es justo que eso esté ocurriendo. Y por lo tanto, eso no lo podemos olvidar. Y no pretenda presentar a los etarras y a los asesinos como si fueran unas pobrecitas víctimas. Están Nadie recorriendo dice un eso. camino muy difícil. Nadie dice eso. Usted ha dicho, están recorriendo un camino muy difícil. Estamos, Mire, como es sociedad, recorriendo un camino muy difícil, es que exige sencillísimo, generosidad que de las dos entreguen partes. las armas, como hicieron los del IRA, que pidan perdón. ¿Entregaron como las armas hicieron el primer día los del y IRA? que se vayan a su casa y dejen de manifestarse y de chulear y de exigir al Estado que cumpla sus condiciones. ¿El IRA entregó las armas el primer día? Este es un Estado No. democrático, El IRA libre, occidental, entregó en las donde la gente puede libremente expresar sus opiniones y democráticamente, y cada 4 años la gente va y vota. ¿Y? Y no se debe permitir que se pueda votar a gente que ha asesinado a otros. Nadie puede Y se la votar a tiene nadie que haya excluir asesinado. de las listas. Están excluidos porque ya. eso no es ¿De qué justo. habláis? Y ¿Qué no hay habláis? nada más injusto que parecer justo. Y en este momento estamos presentando como justos a alguien que no lo es. O Pero una es que hablas situación como hace 10 que no años, la es. que ya Pues no me están da en las igual, listas es lo que electorales. siento y es lo que expreso. No, es que Y ya has está. conseguido tus reivindicaciones y ahora que las has conseguido no sabes cuando me valorarlas dicen, y te las vas a no han cargar. ganado nada, no. Están en las instituciones cuando deberían estar No están en las ilegalizados. instituciones. En otros países No están en las instituciones, ilegalizados. no están en porque las se ha listas. permitido que se presente a las elecciones. Por favor. Había unos recursos ¿En y serio? había y han sido declarados ilegales en otras ocasiones y no han podido presentarse. quién tiene la culpa Y había de eso? personas que habían llegado Pues el a las Estado. alcaldías y ¿Por qué? ahora en este caso no. Pero a ver, en este Karina, caso Pero no una ha podido pregunta, llegar. ¿el IRA, una pregunta, Perdona. ¿el IRA entrega las armas con Jerry Adams en la cárcel? No. ¿Dónde está Jerry Adams? En el Parlamento. ¿Dónde está Otegi? En la cárcel. Y aún así, Perdone, Otegi ETA está en la cárcel porque es un secuestrador y, ¿Y dónde- porque ha y dónde cometido podría estar delitos en Jerry enaltecimiento Adams? del terrorismo. ¿Y dónde podría eso estar está Jerry Adams? tipificado en el ¿Y Código dónde Penal. podría estar Es que Jerry me da Adams? igual lo que Un haga. proceso Es que de paz me da igual. exige Mire, generosidad por para ambas ser tan partes. rigurosos con lo que hacen en otros países del mundo, Pues prefieres la guerra, Mire, yo prefieres la yo guerra. prefiero que, por ejemplo, se haga una interpretación de la sentencia de Estrasburgo como la que ha hecho Francia en otras ocasiones cuando también le ha convenido, que ha dicho, mire, oiga, esto afecta directamente a los intereses de mi país y al interés general de mi país y genera una enorme alarma social y no la cumplo. Y Prefieres entonces que ETA siga matando. Prefieres, porque evitamos lo que que tú salgan dices a la lleva calle a que ETA un siga montón de matando. asesinos y un montón de violadores. Vale, por porque favor. si la reunión en lugar ¿Tú de ser de tú quieres asesinos que ETA hubiera siga sido de matando? los violadores, ¿qué crees que hubiera dicho la sociedad tú quieres española? que ETA siga ¿Qué matando? crees que...? No digas chorradas, por Pues favor. no, pues o sea, la no te lo consecuencia tolero, o sea, lógica no de lo te que dices es tolero. eso. Es que no La te lo consecuencia tolero, lógica no. de lo que dices, Lo que ¿cuál te digo es? no, es que se haga justicia, que no se olvide a 30 las años en la víctimas cárcel y es que se hacer les dé justicia. la Por favor, dignidad Karina, que merecen. Gemma, antes